Les comento el día de hoy cómo vamos a estar trabajando. Por empezar, bueno, ahí les estoy dejando en la pantalla principal, fíjense que les remarco el correo de Leonardo, porque para esta actividad que es la del trabajo práctico integrador, Leonardo va a ser un poco el que va a, a ir haciendo el seguimiento y bueno, yo lo voy a estar apoyando. Así que bueno, como correo principal tienen a Leonardo y bueno, obviamente también me lo pueden mandar con copia. Pero él va a estar haciendo el seguimiento de los trabajos prácticos integradores, ¿sí? Así que tipo de consultas y preguntas, digamos, es conveniente que se las vayan desarrollando a él. Eh, Insisto, por ahí con copia, porque por ahí a lo mejor no lo veo, o yo no lo veo, y bueno, pues bueno que podamos estar los dos al tanto de las preguntas y que cualquiera lo pueda llegar a contestar. Bien, eso por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que vamos a estar trabajando hoy? La idea es justamente esta primera parte, presentarles el trabajo práctico integrador. Esto lo va a hacer Leonardo. Después vamos a hacer un cortecito, vamos a continuar con algunas cosas que tienen que ver con el TPI, con el trabajo práctico integrador, y después vamos a hacer la revisión del trabajo práctico de análisis que tenían presentado la semana pasada. Bien, ahí le voy a pasar a Leonardo para que comience con él la actividad. Bueno, hola a todos. Antes que nada, ¿me escuchan bien? Por favor, avísenme para ir probando. A ver. Excelente. Bien, bien, listo. Antes que nada, buen día a todos. ¿Cómo andan? Espero que bien. Ahí les voy a compartir las diapositivas que preparé para explicar el trabajo práctico integrador, un trabajo práctico que vamos a bueno, que ustedes van a tener que estar trabajando durante todo el año, ¿sí? Este año, bueno, como ya sabemos, es un poco especial y vamos a tener que cambiar un poquito la forma en que lo veníamos dando los últimos años con Fabián. Estamos probando diferentes formas de encarar este trabajo práctico. Nos gustaba la idea de que ustedes vayan a visitar empresas, tener distintos casos, pero bueno, lamentablemente por la situación que todos estamos pasando, no podemos ni salir a nuestras propias empresas, los que trabajamos, así que se complica un poco. Así que, bueno, tuvimos que reformular un poquito cómo íbamos a trabajar este año el trabajo práctico. Así que ahí les voy a mostrar, a ver, déjenme un segundito, cómo vamos a trabajar con este trabajo práctico integrador. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, el objetivo sigue siendo el mismo de todos los años, es diseñar una red de información integral, eso quiere decir de voz, de datos, de video, ¿sí? Del tipo LAN para una empresa. Esta empresa que hemos decidido desarrollar es una empresa ficticia, ¿sí? No existe, y con esa nosotros les vamos a dar un enunciado con el cual ustedes van a tener que trabajar, ¿sí? También otro objetivo principal de este trabajo es integrar todos los conocimientos aprendidos en asignaturas anteriores, ¿sí? ACOS, sistemas operativos, comunicaciones, etcétera, ¿sí? Hay muchas cosas que ustedes ya deben tener previo conocimiento de, de lo que estamos hablando, ¿sí? Y si no, bueno, lo van a tener que refrescar un poco a medida que vayan avanzando con el trabajo y las consignas. Y bueno, un tercer objetivo que tenemos es aplicar los conocimientos de configuración de dispositivos y hosts aprendidos dentro de la asignatura, ¿sí? Entre otros, eh, otros conocimientos que seguro van a adquirir y van a tener que aplicar dentro de este trabajo práctico integrador. Bien, la modalidad que nosotros pretendemos en la forma en que vamos a trabajar para desarrollar este trabajo práctico, bueno, el docente le va a proporcionar la situación ficticia, ¿sí? A eso, vayan bajándolo en la V. Fabián ya les debe haber habilitado, si no me equivoco, eh,
un, un enlace, una tarea para que puedan descargar el trabajo práctico integrador. Creo que les dejo como un espacio donde dice trabajo práctico integrador y ahí pueden bajar el enunciado. ¿Sí? Y también van a ver abajo una tarea que es lo que les voy a nombrar un poquito más abajo de esta diapositiva, es el tema de los integrantes. ¿Sí? Me gustaría que vayan bajando ya el enunciado porque en un momento ya lo vamos a ir comentando y ustedes lo pueden ir siguiendo si lo tienen ya en su computadora. Bien. Bueno, se les va a proporcionar una situación ficticia, ¿sí? Una empresa, ¿sí? De desarrollo de software con una descripción de lo que tiene esa empresa, ¿sí? Con la infraestructura con la que cuenta, ¿sí? Y es una base o es un principio por el cual ustedes van a empezar a trabajar con el trabajo práctico. ¿Sí? Bien, este año lo que planteamos es hacer varias entregas, ¿sí? Entregas parciales y una entrega final al final de año con toda la totalidad de los puntos que se han solicitado, ¿sí? Cada entrega tendrá una devolución y se solicitarán correcciones de ser necesarios, ¿sí? Si analizamos de que hay muchos errores o muchas correcciones que se deben realizar o se han encargado mal alguna de las entregas, no es que queda desaprobado, sino que se les pide la corrección y en la siguiente entrega parcial o final, ¿sí? Se debe incluir todas esas correcciones que se han solicitado, ¿sí? Entonces, de esa manera uno va completando el trabajo, ¿sí? Porque el trabajo no son como, son distintas etapas que tienen que ir progresivamente en la misma línea, ¿sí? Bien. Y bueno, y los grupos de trabajos deben ser integrados por 3 o 4 integrantes, ¿sí? Y ahí intentamos ponernos un poquito firmes porque ustedes piensen, son más de 50 alumnos los que al menos están entrando a ver los videos, ¿sí? Y son 58 inscriptos, ¿sí? Pero creo que el último día eran 52 de los que estaban presenciando las clases, más o menos en promedio. Así que somos más de 50 y imagínense la cantidad de grupos, si me empiezan a pedir que todos lo hacen de a dos, ¿sí? Se nos van a hacer una cantidad muy Diego, grande. se te corta un Sí, poco. No se te ha sí. escuchado lo último. Bien, 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 bien. Bueno, repito todo lo del trabajo. ¿Ahora se escucha bien? Hola, ¿me están escuchando ahora? A ver, vamos a ver el chat. Bien, perfecto. Lo vuelvo a repetir lo de los grupos porque es importante. Bien, en los últimos, son, lo que venía diciendo es que somos muchos, somos más de 50 alumnos dentro del curso y tener grupos de pocos integrantes nos va a complicar a nosotros los docentes para el tema de las correcciones porque se van a hacer muchos grupos, ¿sí? Y tener más de 4 integrantes, 5, 6, tampoco favorece a los alumnos porque siempre va a haber alguno que trabaja de más y otros que no hacen nada. Entonces yo creo que los números correctos que pensamos con Fabián es que sean entre 3 y 4 los integrantes de cada grupo. Como les comenté hace un segundito, dentro de la UV ustedes tienen una tarea y la tarea es decir cuáles son los integrantes de cada grupo. No recuerdo bien hasta qué fecha tienen, pero creo que eran como 2 semanas a lo sumo para que ustedes vayan bien. Uy, se me ha salido, ¿no? Ahora lo vamos a abrir de nuevo. Espera un segundito que se ha salido. Hasta el 15 me dice Fabián. Excelente. Hasta el 15 tienen para poder armar sus grupos. Y ya ahí ya pueden empezar a trabajar, ¿sí? Desde que ya tienen el grupo ya formado, ustedes ya pueden empezar a trabajar, ¿sí?
Y, y ya ahora, más adelante, les voy a mostrar las fechas de cada entrega, ¿sí? Para que ustedes, y de qué trata cada entrega, ¿no? Bien. Desarrollo. Bueno, ahí lo vamos a chusmear el desarrollo. El enunciado, como les dije, estaba en la V, espero que ya lo hayan descargado, así lo vamos viendo juntos. Y algo que está bueno aclarar es que toda conjetura o establecimiento del entorno, cambio de variables por fuera del enunciado, deberán ser especificadas en el desarrollo del trabajo práctico. Le puse una nota. ¿A qué quiere decir? Es que probablemente el enunciado no esté contemplado todo lo que a uno se le puede ocurrir, ¿sí? Que pueda tener una empresa, ¿sí? O a lo mejor a ustedes se les ocurrió implementar alguna cierta tecnología, qué sé yo, que los servidores estén en la nube, no sé, cualquier cosa que pueda llegar a ocurrirles durante el desarrollo del trabajo práctico, sería bueno que nos lo comenten y que lo especifiquen dentro del desarrollo del trabajo práctico en caso de que estemos de acuerdo en que lo pueden hacer de esa manera, ¿sí? Para que nosotros tengamos en cuenta de cuáles son los cambios o las variables que van a tener en cuenta de por qué tomaron esas decisiones de desarrollarlo de esa manera al trabajo, ¿sí? Bien, ahora sí, vamos a compartir el trabajo práctico. A ver, no me parece, a ver si lo puedo hacer aparecer ahora. Ahí está. Trabajo práctico. Bien, ya lo han descargado de la V, se van a encontrar con este documento que, como verán, la primera parte es lo que ya venimos hablando, ¿sí? Los objetivos del trabajo práctico y la modalidad de trabajo. Bien, estamos en el desarrollo, vamos a ver de qué se trata la empresa que le hemos propuesto, ¿sí? Es una empresa de producción de software para las telecomunicaciones en distintos rubros de la especialidad. Si ven, nosotros le vamos a suministrar unos planos que se encuentran más al final del documento, ¿sí? Ya se los voy a mostrar en las diapositivas, pero ahora les comento que bueno, que son 5 edificios que tienen planta alta y planta baja, con los cuales ustedes van a tener que comenzar a trabajar en lo que es el diseño de la red física. Los planos tienen áreas sombreadas, ¿sí? Que indican las salas en las que ustedes van a poder trabajar en el proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Hay, hay un montón de áreas, salas, en donde ustedes van a necesitar decir, bueno, aquí van a estar todos los equipos con los que se trabaja en la empresa, ¿sí? Pero si ustedes necesitan agregar equipos de comunicación, servidores, ¿sí? Que tienen otro destino, van a tener que utilizar esas áreas sombreadas, ¿sí? Para colocar esos tipos de equipos. O si necesitan colocar otros tipos de equipamiento, sí o sí van a tener que usar esas áreas sombreadas, ¿sí? Bueno, y podrán destinarse a las necesidades del proyecto, ¿sí? Bueno, los baños están indicados como WC. Y acá hay algunas especificaciones físicas del edificio para que ustedes tengan en cuenta, más que todo por el tema del cableado, por dónde van a necesitar pasarlo, ¿sí? Les pasan algunas especificaciones como la altura entre el piso y el techo de cada planta es de 3,5 metros, hay un cielo raso de paneles de tipo blotting suspendidos a 60 centímetros, entre el cielo raso y el techo se acomodan y bueno, acá aumentan algunas de las partes de la infraestructura que ya cuenta el edificio, ¿no? Duetos de aire acondicionado están siempre sobre las paredes derechas, mirando a las salas desde la puerta de entrada. En los pasillos, este dueto está en el medio exacto del contenedor. Bandejas de electricidad están en las paredes opuestas a los del aire acondicionado, excepto en los pasillos.
donde corren a 20 centímetros del ducto mencionado. Bien, cámaras de seguridad y alarma contra incendios, ocupan una bandeja paralela de electricidad, los sensores de humo están ubicados en el centro del cielo raso de cada sala y hay uno en cada uno, ¿sí? Entonces ustedes ya cuentan con distintos servicios, ¿sí? Aire acondicionado, electricidad, seguridad y alarmas, que ya se encuentran instalados dentro del edificio. Eso es bueno saberlo porque muchas veces cuando uno trabaja en este tipo de diseño de la infraestructura de la red, ¿sí? Tiene que colocar cableado. Uno todavía no tiene instalada la mitad de estas cosas y tiene que estar adivinando qué es lo que van a hacer los demás, o coordinando, mejor dicho, con electricistas y los demás servicios para poder hacer un trabajo correcto, para que no estar mezclando los distintos servicios que se van a implementar dentro de la infraestructura del edificio. Bueno, seguimos. En cuanto a alimentación eléctrica, cada puesto cuenta con una boca separada y con sistemas de UPS centralizados. ¿Alguien sabe qué es una UPS? Pregunto, a ver si están despiertos todavía, porque voy a hablar mucho hoy. ¿Conocen lo que es una UPS alguno? Ajá. A ver, ¿qué es? A ver, cuéntenme, si no, no les creo. Bien, bien, me dicen las siglas en inglés, un estabilizador pero con batería para mantener la energía aunque se corte la luz. Muy bien, sí, 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 sí. Esa es la idea de las UPS, es mantener encendidos los equipos cuando haya una falla eléctrica, ¿sí? Unplugged. Sí, no recuerdo si es, sí, on power no creo que sea, unplugged debe ser. Por ejemplo, en el laboratorio, yo trabajo en el laboratorio de sistemas como operador de red, ¿sí? Nosotros tenemos una pequeña UPS que nos permite mantener la energía, por ejemplo, de la sala de servidores, ¿sí? Es decir, que cuando viene un corte general de electricidad, los servidores se nos mantienen prendidos por un tiempo, por las dudas que sea un microcorte, ¿sí? No se nos dañen los equipos y se mantengan prendidos, ¿sí? Si es un microcorte, todos los sistemas del laboratorio siguen funcionando y no hay discontinuidad en los servicios. Y en caso de cortes prolongados, podemos programar el apagado automático de los equipos sin que estos se apaguen de manera incorrecta y se puedan dañar los equipos. Bueno, eso nomás para comentárselos. ¿Era? Seguimos. La empresa necesita que se efectúe el diseño completo del cableado de telecomunicaciones, sabiendo que en cada puesto de trabajo se requiere una boca de teléfono y una de datos. ¿Sí? Cuando el tamaño de la oficina exceda los 12 metros cuadrados, se colocará un par de bocas de 10 metros cuadrados. ¿Sí? Estos son datos que ustedes van a tener que tener en cuenta para ver qué es lo que va a contar, con lo que van a contar en cada estación de trabajo de cada empleado, digamos, y tengan en cuenta el tamaño de las oficinas, ¿sí? Cuántas bocas va a haber, cuántos cables van a tener que tirar, ¿sí? Y también sepan lo de las distintas bocas, de teléfono y de datos, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta para el tema del cableado. Se considera un sobredimensionamiento de la red de un 10% con vistas a futuras ampliaciones o crecimientos, ¿sí? Bueno, eso puede ser tenido en cuenta de manera física, pero también de manera lógica, ¿sí? En el crecimiento de las redes, cuando ustedes digan, esta red va a tener, no sé, 50 puestos de trabajos, bueno, tengan en cuenta de que puede llegar a crecer un 10% también. Seguimos. No se permitirán canalizaciones
por piso ni tomas tipo periscopio. ¿Sí? Los tipos periscopios son tipos de enchufes que salen del suelo y que sobresalen del suelo. Son un poco peligrosas, uno se puede tropezar si no están bien ubicadas. El edificio está terminado y pintado, por lo que no pueden romperse las paredes para colocar caños. Ténganlo en cuenta para el diseño. Todo el montaje será externo usando cable canal, unicanal u otro tipo de sistema, ¿sí? Ahí van a tener que averiguar cómo van a implementar el cableado. También se solicita que cada edificio esté en una subred distinta. Cada grupo de servidores o dispositivos de intercomunicación deberán estar también en una red distinta. Es indispensable la división de subredes para garantizar la seguridad de los datos. Bien, eso es un dato que van a tener en cuenta para el armado de las redes lógicas, ¿sí? Si tienen alguna duda de lo que yo vengo comentando, anótenlo y cuando termine el enunciado, si quieren ahí me pueden hacer preguntas sobre el enunciado, ¿sí? Y después seguimos con las distintas actividades del trabajo. El grupo estará conectado a Internet a través de un enlace digital punto a punto, utilizando una trama de 3 de tantos megabytes, provisto por la empresa Plan Argentina. La misma ingresa al edificio central y todos los edificios se conectarán a Internet a través de dicho edificio central, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. La empresa cuenta con 62 direcciones a utilizar y el rango IP asignado es 264.31.0/26. Bien, esa es información que van a necesitar más adelante cuando empiecen a diseñar la red lógica y las conexiones a Internet. En cuanto al equipo informático necesario, la empresa Dell efectuará la provisión de PCs de escritorio, servidores, impresoras y unidades de respaldo de información. La empresa cuenta con distintos sistemas operativos, entre ellos Linux, Windows 2019 para servidores y Windows 10 para los puestos de trabajo, ¿sí? Un poco de información sobre qué tipo de sistemas operativos van a tener los equipos de la empresa. En cada edificio habrá un servidor de archivos principal, un servidor de espejo o un servidor web que contiene las aplicaciones que utiliza el personal, un proxy y un servidor de base de datos al que solo se conecta al servidor web. Y por último, el servidor de mail se encuentra dispuesto en el edificio central. Bien, bueno, ahí está remarcado en negrita lo que yo ya les había comentado, que si ustedes van a trabajar con alguna variable nueva o entienden de una manera el enunciado que les parece que lo tienen que trabajar de esa forma, nos lo comentan o me lo comentan a mí, porque yo soy el que va a estar responsable del trabajo práctico. Y de estar todo ok, de parecerme correcto, ustedes siempre lo van a tener que especificar y desarrollar dentro del trabajo práctico, ¿sí? Bien. Volvemos a compartir, a ver si tenemos... Ah, no, se me cerró. Denme un segundito. Volvemos a las... ¿tienen alguna duda sobre el desarrollo de la propuesta? Si no tienen ninguna duda, seguimos. Bien. Habíamos quedado en desarrollo, ¿sí? Bien. Este plano, ustedes lo tienen al finalizar el documento del trabajo práctico. Si se fijan, ahí está el edificio central, el que se había mencionado de que salía el internet
por ahí, y todos los edificios tenían que estar conectados al edificio central, ¿sí? Tienen unos metros que separan a cada uno de los edificios, una distancia. Y bueno, y hay una nota que dice tener en cuenta que entre edificios existentes existen calles por las cuales circulan vehículos de todo tipo, ¿sí? Eso les va a dar una idea de qué tipo de conexiones van a tener que tener cada uno de los edificios, ¿sí? Van a tener que pensar, ¿sí? Qué tipo de conexión es la que les va a permitir conectar los distintos edificios dentro de la empresa. Y después van a ver que siguen otro tipo de planos que muestran la distribución de la planta baja y la planta alta de cada uno de los edificios, ¿sí? Como les había comentado mientras leíamos, con WC se indican los baños y con esas áreas sombreadas son las distintas áreas que pueden utilizar a su beneficio, a los que les parezca que deberían utilizarse ese tipo de lugares para los equipamientos, ¿sí? Todo lo que ustedes vayan a decidir que se tiene que desarrollar dentro del trabajo, ¿sí? Bueno, sale la escala del tamaño del edificio, ¿sí? Y algo importante es que intenten no trabajar con los planos, inténtenlo dibujar ustedes, ¿sí? Y trabajar un poco más cómodo, porque a lo mejor estos planos no son lo mejor para trabajar, ¿sí? Bien. No sé si me falta algo más. No, todo esto ya lo habíamos comentado, ¿sí? Ahora lo están viendo, ¿sí? De que ya no hay que inventar nada, sino que ya los edificios ya tienen delimitado un poco las áreas. Lo que sí tienen que ver es qué es cada una de esas oficinas, ¿sí? Si van a ser áreas de trabajo, ¿sí? Ustedes lo verán. Bien. Seguimos. Ahora vamos con las entregas. Bien, tenemos un ratito todavía. Son 4 entregas. Nosotros lo hemos dividido con Fabián en diseño físico de la red. Va a ser la primera entrega, ¿sí? Que es para el 28 del 7, ¿sí? Para julio. Es digamos, un poquito la más larga, por decirlo, por la cantidad de cosas que van a tener que ir definiendo, ¿sí? Y le hemos puesto una fecha temprana para que podamos ir corrigiendo en caso de que haya algunas inconsistencias y algunas fallas, lo podemos ir viendo de manera temprana. Y para que ustedes puedan seguir avanzando con lo que es el diseño lógico de la red y que se la hemos dividido en 2 entregas, ¿sí? Por la cantidad de puntos, para que no se les haga muy larga. Alguien me está escribiendo, a ver. No era acá. Bien. Seguimos. Eh, eh, por último, tenemos la última etapa que va a ser la de seguridad y simulación de la red, ¿sí? Que esa ya va a ser la entrega final, donde ya van a tener que tener las correcciones de los puntos anteriores, ¿sí? Bien, vamos a ver un poco más en detalle cada una de las entregas, ¿sí? Diseño físico de la red. Les vamos a solicitar que efectúen un esquema en proporciones adecuadas de la distribución de conectores de telecomunicaciones en cada sala bajo las premisas señaladas, ¿sí? No puede dibujar sobre los planos suministrados por ser de tamaño insuficiente para proyectar. Es lo que les venía comentando un poco. Van a tener que trabajar sobre los planos, pero no intenten armar nuevos planos, ¿sí? Que les sea más cómodo para trabajar. Efectúa la planificación del cableado horizontal de cada piso, en plano a escala acorde, donde se vea claramente el ruteo de cables y defina la tecnología LAN, la cual implementará. Describir la técnica y medios de instalación del cable horizontal, normalice y utilice el mismo sistema en todo el montaje siempre que sea posible, ¿sí? Acá van a tener que trabajar
con todo lo que es el tema de cableado, las normas, ¿sí? Todo lo que ya han aprendido en otras materias. Efectuar la planificación del cableado vertical o de backbone de cada edificio en plano a escala acorde, donde se vea claramente el ruteo de cables. Explicar físicamente cómo está dispuesto. Como les dije, la primera entrega es un poquito más larga de todas. Tiene más puntos. Diseñe el sistema de acceso principal, intermedias y de entrada, teniendo muy en cuenta las longitudes máximas de la norma. Efectúe esquema de distribución de los armarios y accesos en cada piso. Normalice y utilice el mismo sistema de montaje en todo el montaje, perdón, siempre que sea posible, ¿sí? O sea, ustedes vean que los edificios son muy parecidos entre sí, ¿sí? Si ya han normalizado, ya han hecho un sistema de montaje en un edificio, intenten replicarlo en cada uno de los edificios de la manera más similar posible, ¿sí? Ustedes piensen que si son los administradores de esas empresas, lo mejor es tener algo normalizado o algo entendible para uno, ¿sí? Y no complicarla y hacerla diferente en todos los edificios diferentes. Sería un trabajo que después lo complica a uno mismo, ¿no? Bien. Esquema en detalle de la conectividad, mostrando todos los dispositivos y concentradores en cada armario. Normalice y utilice el mismo sistema en todo el montaje, siempre que sea posible, ¿no? Si no es posible, bueno, obviamente no lo hagan igual. Uy, se me fue. Diseñe la sala de servidores necesarias para cada edificio, ¿sí? Es lo que les venía comentando de los espacios que tienen libres para poder trabajar, teniendo en cuenta las exigencias de la norma y basándose en los requerimientos de equipamiento. Normalice y utilice el mismo sistema en todo el montaje siempre que sea posible. Y el último punto, efectúe etiquetamiento, o sea, identificación, ¿sí?, de elementos de la planta baja del edificio, del directorio solamente y de todas las salas de servidores, ¿sí? Solo del edificio directorio, porque obviamente si ustedes tienen, qué sé yo, 500 equipos entre todos los edificios, no les vamos a pedir que nos etiqueten todos los equipos, pero sí necesitamos algún ejemplo de cómo podrían efectuar un etiquetamiento, ¿sí?, de los distintos dispositivos, ¿sí?, de al menos un edificio, una planta, ¿sí? El etiquetamiento, bueno, no estamos en el laboratorio como para darles un ejemplo visible, pero es una forma de identificar un dispositivo que en un lugar físico. Entonces, si me dicen falla el router, y no voy a saber de qué router, si del edificio central, del edificio de marketing, no sé. Necesito más información. Entonces, esa identificación capaz que son letras, números, ¿sí?, que me van a indicar, está en la planta baja, está en el área principal, ¿sí? La R de router, es un router el que está fallando. Entonces, es una forma de identificar cada uno de los dispositivos, sean routers, switch o equipos, ¿sí?, impresoras, cualquier cosa se puede identificar con un etiquetamiento correcto. Pero bueno, eso, cualquier cosa, cualquier duda que ustedes les vayan saliendo a medida que van avanzando, me lo pueden preguntar a mí. Bien, seguimos. Esta ya sería la segunda entrega, el diseño lógico de la red. Para el diseño lógico, ¿qué se le solicita? Ya todo lo que es la implementación del cableado, por dónde van a ir, qué tipo de cables voy a utilizar, cuántas bocas, cuántos equipos voy a tener, todo eso ya estaría solucionado en la etapa anterior.
¿sí? Equipos de ruteo, switch, todo eso es de la etapa del diseño físico, ¿sí? Entonces, ahora, ya sabiendo cómo está la infraestructura física, yo puedo empezar a diseñar la parte lógica de nuestra red, ¿sí? ¿Qué es lo que solicitamos en esta segunda entrega? Que se calcule las direcciones IP para cada subred de acuerdo al esquema propuesto por la empresa, ¿sí? Determine la submáscara de red necesaria para el ruteo. Acá le hemos agregado algo nuevo al trabajo porque el año pasado no dábamos VLAN, era un contenido que estaba dentro de comunicaciones. Este año se ha revertido, así que estamos solicitando que se definan las VLANs, ¿sí? Y luego hay que hacer una planilla, ¿sí? Detallando para cada host, ¿sí? Nombre de host, departamento, piso, dirección IP asignada, número de subred, VLAN y bueno, y una dirección MAC que suponemos que es una dirección inicial en hexadecimal de 48 bits y se asignen las demás consecutivamente, ¿sí? No tiene que ser de todo, como habíamos dicho, de los 5 edificios, no tiene sentido, pero sí tiene que ser de alguna planta, de algún edificio completo. Bueno, la segunda parte ya sería la tercera entrega del diseño lógico. Seguimos en el diseño lógico. Hay que determinar y documentar cada uno de los dispositivos de red a utilizar, bridge, switch, firewalls, proxies y routers, de tal manera que puedan construirse las subredes pedidas, ¿sí? Ya tenemos definido lo físico, la red física y una parte del diseño lógico. Ya esto ya lo podemos empezar a pulir un poquito más, qué tipos de dispositivos definitivamente vamos a utilizar, ¿sí? Explicar la tecnología de interconexión WAN y de acceso a Internet, ¿sí? Ahí van a tener que explicar y definir, ¿sí? Cómo se van a conectar los edificios al edificio central, ¿sí? Va a ser por aire, por cable, ¿sí? Ustedes me van a decir qué tipo de tecnología van a utilizar y por qué, digamos, me van a tener que explicar el por qué eligieron ese tipo de tecnología, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene? ¿Sí? Lo van a tener que explicar. Efectúe un mapa IP donde figuren todos los dispositivos de red, ¿sí? Con sus puertos y direcciones asignadas, los servidores de red y unas pocas estaciones de trabajo de cada departamento, ¿sí? Para que uno ya empiece a visualizar un poco mejor cómo está formada la red lógica de la empresa, ¿sí? El objetivo es visualizar la red empresarial completa y su esquema de direccionamiento, ¿sí? Siempre recuerden que esto es de la parte lógica, ¿sí? No necesariamente tienen que decirme, hacerme un dibujo de que acá está el router en la planta alta, en la planta baja. No, con que hagan un etiquetamiento correcto, este es el router de la planta alta, este es el router de la planta baja, se va a entender. Porque acá lo que se busca es que se entienda cómo está la red lógica ya en este punto. Bueno, no se olvide del vínculo de la trama E3, que es la que nos conecta a Internet. Y el último punto de esta tercera entrega, realice un paso a paso para configurar la placa de red de un puesto de trabajo de Windows 10, un Windows Server 2016 o 2019, ¿sí? Que son los últimos, y un Linux Server sin interfaz visual, ¿sí? Sin GUI, ¿sí? Eso ya lo hemos visto, lo del Linux, ¿sí? Así que no debería ser un problema. De Windows, creo, no recuerdo si ya lo hemos visto, pero si no lo vamos a ver. Y bueno, y Windows Server es muy parecido, nomás cambia un poquito los detalles visuales nomás, pero sigue siendo la misma implementación. Bien. Y bueno, por último vamos a la última etapa, ¿sí? A la última entrega, seguridad y simulación de la red, ¿sí? En las últimas temas de la asignatura,
se ve un poco de seguridad, entonces vamos a terminar de implementar un poco de políticas de seguridad de acceso a los datos, por ejemplo, determinar los dispositivos de seguridad y software de seguridad a incorporar, ¿sí? Y bueno, y lo último que este año queremos solicitar es que se proponga una parte de la topología que podría simular con el RBL, ¿sí? Es decir, que ustedes nos van a tener que proponer, ¿sí? Es decir, nosotros queremos simular este edificio que se conecta con este otro y la salida de internet, ¿sí? Y bueno, y eso lo tienen que simular, ¿sí? La parte que ustedes hayan elegido y nosotros hayamos acordado y lo simulan con el RBL y nos lo muestran de que esté funcionando y que esté todo bien. Y bueno, y una vez que tengamos esa simulación, ese sería ya el final del trabajo práctico. ¿Sí? Que bastante completito me parece que estaría. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta? Ya estamos justo en horario. Jo. Perfecto, Nahuel. Sí, parece que los dormí a todos, Fabián. Mejor te paso la posta porque soy muy aburrido. No, no, Leo, bárbaro. Bien. Bárbaro, bárbaro. Y, Tener en cuenta, digamos, para esto, antes que cortes, Leo, solo sí, tener en cuenta el tema de los tiempos, no dejarse estar con los tiempos. Es lo único que les digo a los chicos y bueno, cuando vos des el ok, si ellos no tienen dudas ni consulta, hacemos un cortecito de 5 minutos. Yo voy a poner en la pantalla de último un timer para que sepan cuándo volver. dale, dale. Sí, exactamente como dice Fabián, no se dejen estar con los tiempos. Justamente por eso hemos pensado un poco las entregas, porque si uno hace una entrega general a fin de año, la mayoría de los alumnos, por no decirlos todos, lo dejan para muy a fin de año y después se les empieza a juntar parciales, finales, todo a fin de año, que todos sabemos lo complicado que se pone esas épocas. Por eso intentamos que vayan trabajando de a poco, que no se dejen estar, ¿sí? Y lo de las entregas es como para que lo vayamos alivianando un poco al trabajo a medida que va transcurriendo el año. Pero sí, la primera entrega parece que falta mucho, pero si nos damos cuenta, un poco tarde vamos a tener un montón de tareas con las que van a tener que realizar en poco tiempo y me van a bombardear a mí seguro con un montón de mails y recuerden que no está tan fácil ahora, capaz que antes podían ir a clase y ahí nomás me preguntaban a ir rápido cuando terminaba la clase, ahora por mail es un poquito más lento, por decirlo, no es tan rápido, pero bueno, nos las vamos a ir arreglando, eso yo voy a estar siempre a disposición, ustedes escríbanme y yo voy a intentar responderle lo más rápido posible, ¿sí? Así que bueno, esa es la idea, que no se dejen estar y que apenas puedan ir avanzando un poco, vayan trabajándolo. Así que bueno, Fabián, sí, si te parece, hacemos el pequeño corte ahora. Ok, bueno chicos, vamos a hacer el corte y estamos volviendo, son las 9 menos 10, volvemos a las 9, si les parece, y largamos ahí media horita, cerramos el trabajo práctico de la semana pasada y les muestro el documento que tienen que llenar y cómo llenar para conformar los integrantes. Bueno, vamos a continuar un poquito con la última parte de lo que planteó Leonardo, bueno, los trabajos, este, la recomendación es no dejarse estar. Lamentablemente, bueno, la situación nos lleva un poquito a que esto sea un poquito más complejo en cuanto a las dudas que vayan teniendo, porque obviamente va a haber dudas. Vamos a dedicar en las clases
algunos periodos de tiempo donde vamos a estar, sí, no reanudé todavía, ya lo reanudo, gracias José, porque estoy simplemente dando una explicación sobre lo visto recién y después largo, como para que no sea tan pesado por ahí. Gracias por avisarme. Así que lo que recomiendo es eso, tener mucho cuidado con los tiempos, las preguntas las pueden hacer por correo y la idea es, por ahí en varias clases, dedicarle una parte de la clase al tema, como para que ustedes puedan hacer consultas tal vez en general. Eh, Ahí a lo mejor la mejor alternativa es que se abre el audio y bueno, que puedan consultar de acuerdo a la necesidad que vayan teniendo. El práctico sí es largo, el práctico termina siendo un trabajo bastante grande, pero mucho del trabajo también tiene que ver con cuestiones rutinarias y en otros casos sí dedicarse a poner la cabeza en forma creativa para que puedan avanzar. Bien, ahí reanudamos la grabación. Entonces, el práctico, lo que ustedes tienen publicado es el enunciado que les estuvo mostrando Leonardo y además yo les dejé como tarea esta publicación que es un poquito como si fuese la carátula del trabajo, ¿sí? Donde la propuesta es que ustedes lo único que tienen que hacer en este trabajo hasta el 15 es llenar estos campos donde definen los grupos, ¿sí? Donde tienen que definir los grupos. Con eso y lo tienen que subir 15, cosa que tengamos identificados los grupos que son y bueno, cuántos grupos hay en total. Por otro lado, tengan en cuenta que tienen que subirlo todos, o sea, por más que sean, si son 4 los del grupo, independiente de eso, cada uno lo sube a a su perfil de Moodle, ¿sí? Así yo tengo en todos, digamos, justamente el archivo por cada uno de ustedes y me permite mucho más sencillo para identificarlos y después armar una planilla. Bueno, eso por un lado. Vamos con la tarea o la actividad que yo les había dado. En la actividad que yo les había dado, habíamos planteado lo siguiente, ¿sí? Por un lado teníamos el trabajo que tenían que hacer desde el simulador. En el trabajo ese les habíamos pedido este trabajo práctico, donde ustedes tenían que desarrollar, en realidad hacer un análisis sobre un paquete e ir sacando información. Era sumamente importante que leyeran el contenido, ¿sí? Siempre pongo algo, en este caso algo introductorio, pero también acá había algunos tips necesarios para resolver el trabajo, ¿sí? Tenían que llenar, digamos, y hacer un datagrama, de acuerdo como mostró más bien Cecilia, colocando los datos que correspondían de acuerdo a lo que se iba a sacar. Bueno, en este caso no voy a, ya les voy a mostrar, está todo resuelto, para que ustedes hagan sus propios análisis. Pero, digamos, el análisis se basaba en este paquete dentro de Wireshark, ese paquete que era, perdón, el número 11, el número 11, ese paquete que tenía justamente ciertos contenidos y bueno, esos contenidos ustedes tenían que extraerlos y ver qué información podían obtener de ahí. De acá, ¿de dónde tenían que sacar la información? Bueno, de la trama de tipo Ethernet, donde iban a tener la información necesaria para poder establecer el datagrama, donde tienen el tipo, donde tienen justamente los orígenes y destinos, y bueno, tienen los datos necesarios para completar la trama de tipo Ethernet, el datagrama que nosotros le estábamos pidiendo. Por otro lado, lo que es el protocolo IP y lo que era la capa 3 en este caso, que tenían que también colocar y hacer el datagrama, completándolo con los campos que ustedes tenían acá e ir colocándolos en el recuadro que les mostré recién del PDF. ¿Por qué hacer esto? La idea es que ustedes vean no solo la teoría, como la han estado viendo con Cecilia, sino que vean cómo es que realmente se ve en un paquete capturado, ¿sí? Por ahí uno habla del flag, prendido, apagado, bueno, saber que esos son bits y que en realidad lo que viaja es esto, ¿sí? Lo que viaja es, el flag viaja como 0x02, que es un valor hexadecimal,
Y si ustedes convierten eso a valor hexadecimal, ¿sí? Esto terminaría dando 0010, ¿sí? O sea que en realidad son los flags, los valores que yo estoy teniendo acá. Por lo tanto, el valor que uno identifica o el valor que uno tiene normalmente son, fíjense, en su mayoría siempre se capturan valores de tipo hexadecimal, al igual que lo que van a ver aquí abajo. Si yo hago clic acá, ¿sí? Eso me está identificando dónde se encontraría parte de esa información, dónde se encuentra cada una de las informaciones que yo voy haciendo clic, es donde se van encontrando y donde yo puedo ir identificando en el mensaje cómo viajó, ¿sí? Viajó como un valor hexadecimal, yo puedo ir cambiando esos valores decimales o hexadecimales por números binarios y puedo saber cuál es la secuencia de bits que fueron viajando. Bueno, esta era la idea, que ustedes hagan un análisis sobre esta parte de lo que era el datagram IP, para que justamente hagan la bajada de esa teoría a una actividad de análisis práctico. Y después les había dado para que intenten encontrar, o sea, hicieron un análisis para ver si encontraban datos sensibles. Varios me mandaron a consultar, y los datos sensibles están presentes. Los datos sensibles están presentes. Un dato sensible es principalmente algún dato que compromete a la privacidad de una persona, ¿sí? En este caso, yo les estoy justamente mostrando dos de estos datos. Uno es la URL, porque es a donde accedí, y por otro lado era el usuario y la clave. O sea, yo ahí tengo una captura con toda la información necesaria como para suplantar la identidad de esta persona. Por lo tanto, estos no dejan de ser datos sensibles. O sea, alguien podría acceder con esos datos y hacerse pasar por mí para lo que crea conveniente, ¿sí? Entonces, ese era el tipo de información que yo les estaba pidiendo como captura o como extracción del análisis que ustedes tenían que hacer, ¿sí? Los datos sensibles son sumamente importantes y en las redes, si no viajan en forma cifrada, como el caso este que no está viajando cifrado, el dato se puede leer así, como lo están viendo ahí. O sea, lo que están viendo es una captura real de un intento de conexión a algún lugar donde uno pone un usuario, pone una clave y se termina haciendo esa captura en particular. ¿Cómo podríamos verlo esto? Lo podríamos ver como un análisis de este tipo. Fíjense, en este caso un análisis donde yo tengo un lugar donde uno va a comer, ¿sí? Una cafetería, donde hay un dispositivo, un router inalámbrico que me está dando Wi-Fi en forma libre y disponible para todos los usuarios que estén dentro de ese sector. Y tengo en este caso una persona víctima que está queriendo acceder a esa página web que estábamos viendo recién, o al link que veíamos hace un rato. Pero, ¿qué sucede? Llega una persona que va a ser de atacante y esa persona, simulando ser alguien que está tomando algo o estando ahí en el lugar nomás, coloca un dispositivo que se hace pasar por otro dispositivo inalámbrico que establece la conexión con el inalámbrico gratuito y a su vez él da también conexión gratuita. Obviamente que lo que hace es ponerle un nombre de SSID similar y por lo tanto esta persona a lo mejor ¿sí? Se termina conectando justamente al dispositivo que yo puse por estar más cerca, se termina conectando al dispositivo que yo puse y todo el tráfico que pase por este dispositivo del atacante es lo que voy capturando, es lo que estuvimos haciendo con WhatsApp, ¿sí? Esto es lo que se denomina man in the middle. Entonces yo en un lado tengo el servidor público, tengo todo lo que es la internet, la conexión a internet que tiene ese lugar, y los paquetes pasan por mi dispositivo, yo hago las capturas y esos paquetes continúan hacia internet y este usuario sin ningún inconveniente sigue estando conectado a internet y obviamente tampoco sabe que lo estoy analizando, ¿sí? Por lo pronto, este tipo de ataques es prácticamente imposible detectarlo porque son ataques de tipo pasivo y es muy complejo saber que yo estuve pasando por ahí. Bueno, si se hacen análisis más profundo de paquete y más, por ahí a lo mejor se puede llegar a hacer. Pero hoy por hoy, con el tipo de tecnología que tenemos, no. Cuando tengamos tecnología cuántica con el qubit, esto va a cambiar, ¿sí? Porque ahí, si alguien mira un qubit, hay un cambio en el estado, pero bueno, por ahora eso es tecnología que para nosotros está muy lejos, así que seguimos hablando de nuestros bits, y en este caso, al ser pasivo, no hay ninguna modificación en el paquete, por lo tanto, puedo llegar a tener una buena ataque, digamos, en este sentido. Bien, esto sería más o menos lo que se estuvo haciendo para poder capturar estos paquetes, ¿sí? Para poder capturar estos paquetes. Entonces, ese atacante es el que tiene todos estos paquetitos.
es el que capturó absolutamente todo. Es muy interesante, ¿sí? Es muy interesante justamente este tipo de actividad, no desde el punto de vista del atacante, sino desde el punto de vista de la seguridad y desde el punto de vista del análisis de la performance. A mí me sirve poder ponerme en el medio para poder saber si una red está con una performance baja, con un rendimiento bajo, con una cierta lentitud, puedo llegar a hacer un muy buen análisis colocando, por ejemplo, un WhatsApp. Entonces puedo llegar a saber, ejemplo, en algún caso me tocó descubrir en una empresa donde, una empresa que tenía una infraestructura muy grande, tenía más de 500 puestos de trabajo y tenía redes interconectadas a sucursales. Y el problema es que en cierto horario tenían una actividad de mucha lentitud, o sea, disminuía mucho la red en ciertos lugares, ¿sí? En ciertos puestos. Entonces pusimos a hacer análisis no solamente con esto, sino con otras herramientas. Y con esto lo que pudimos detectar eran algunos paquetes que andaban dando vuelta, por ejemplo, paquetes con WhatsApp, nos sirvió encontrar paquetes que eran inseguros, veíamos protocolos inseguros, como el caso de HTTP, como el caso de FTP, como el caso de Telnet, que son protocolos inseguros. Eso nos sirve, por ejemplo, WhatsApp, pero WhatsApp en un lugar, en una empresa que tenés 500 puestos de trabajo, ponerlo a capturar, en un minuto se te genera un archivo que pesa 1 giga. O sea, la cantidad de paquetes que puedes llegar a capturar si hay tantos de equipos es abismal. Entonces no es la herramienta ideal. Para eso se utilizaron otras herramientas que utilizan un protocolo que van a ver ustedes más adelante, que se llama SNMP, y se pudo ver justamente en combinación que había un pico en un cierto horario y ese horario del pico pudimos descubrir que hacían un backup de un conjunto de servidores y lo traspasaban por toda la red de punta a punta, pasaba por un montón de switches, había un mal diseño de la red, ¿sí? Cuando vimos esos picos, lo que hicimos fue poner WhatsApp a capturar y ahí pudimos saber quién era el que estaba generando el tráfico y dilucidar que el problema estaba siendo ese equipo de backup que ni sabían que lo tenían. Así que bueno, por ahí este tipo de herramientas de análisis, como les digo, pueden servir para mejorar performance, para ver si el diseño es correcto de la red y demás, pero bueno, lamentablemente, como todo lo bueno, también se puede utilizar para algo crítico como un tipo de ataque. Bien, en la actividad, ¿sí? En el trabajo que ustedes tenían que desarrollar, ustedes tenían que ir encontrando los distintos datos, ¿sí? Esto es como para que ustedes lo verifiquen. Yo acá había puesto algún tipo de información que después va a ser útil, ya les voy a explicar. Por ejemplo, donde yo les digo que el preámbulo, voy a agrandar un poquito porque me parece que ahí está, así se ve mejor. El preámbulo, fíjense, es un campo que no lo muestra WhatsApp. WhatsApp no lo captura, ni al preámbulo ni al código de redundancia cíclica, ¿sí? Tampoco lo captura. Por lo tanto, ahí tengo una cierta cantidad de bytes, ¿sí? Que no son capturados. O sea, estos ocho el preámbulo en sí y el CRC, ¿sí? Los bits esos no son capturados. Por lo tanto, la única parte que captura WhatsApp son los 6 del destino, los 6 del origen y los 2 octetos del tipo de trama, ¿sí? O sea que son esos 14 bytes lo que termina capturando en este caso. Acá tenemos, bueno, el destino, el origen, tenemos el tipo de trama y tenemos la longitud. ¿Ese dato de dónde sale? Ese dato salía justamente de nuestra captura. En el caso de Ethernet, voy a agrandar en el caso de Ethernet, donde yo tengo no solamente el origen, tengo el destino, tengo el tipo, sino que también tengo los tamaños específicos, que en este caso habíamos puesto 628, ¿sí? Y acá tengo 642, ¿sí? 642 es la trama completa. Bueno, en esta trama completa, ¿sí? Que son los 642 bytes, fíjense que yo estoy hablando de 628 la longitud de datos, ¿sí? La longitud de datos. ¿Por qué? ¿Por qué 628 y no los 642? Porque acá hay algo que estoy restando, ¿sí? Que son 20, no, son, a ver, perdón, el número serían 14 bytes,
Esos 14 bytes tienen que ver justamente con toda la trama. La trama que se captura es completa. La trama se captura completa. Sin embargo, Wireshark no muestra ni el preámbulo ni muestra el CRC. Entonces, por eso es que la longitud de datos en realidad son 628. ¿Sí? Son 628. Estoy restando el preámbulo y estoy restando la finalización del código de redundancia cíclica, ¿sí? Y ahí están mis 628, ¿sí? Por eso no son 642, eso es la trama completa, pero la trama de datos estaría justamente en esto, ¿sí? En los 628 bytes que estamos hablando, ¿sí? Bien, siguiendo entonces con el trabajo, ¿qué tenemos? Seguir, y teníamos el paquete IP. Del paquete IP, bueno, teníamos que hacer solamente una extracción, ahí tienen los datos, ¿sí? La extracción es muy sencilla, es simplemente ir a la trama, de tipo IP, perdón, y en la de IP ir sacando los datos, ¿sí? Ahí tengo la versión, tengo el tamaño justamente de toda la cabecera, tengo, bueno, y ahí voy teniendo todos los datos necesarios, ¿sí? Bueno, todos esos datos son los que ustedes tenían que ir completando en este caso, los iban extrayendo y los iban colocando aquí, ¿sí? Bueno, yo ahora se lo estoy mostrando, yo después voy a hacer una revisada sobre los trabajos que ustedes han presentado, todavía no los he revisado en su completitud, pero bueno, la idea es mostrarles justamente cómo quedaría acorde a este práctico justamente que yo les había mandado. En estos casos, el campo que está transportando por ahí en este caso es TCP, normalmente van codificados, los números hexadecimales por ahí a lo mejor lo pueden llegar a colocar si quieren en números decimales o en binario, eso no afecta mucho, yo lo dejo en decimal simplemente porque es más fácil para extraerlo de acá, ¿sí? El número de identificación es el 0x5e26, listo, vengo y coloco ese valor, ¿sí? Es el que estoy viendo que me captura Wireshark, para no estar haciendo conversiones innecesarias en este caso, ¿sí? Porque era simplemente mostrar y ubicar cada uno de los valores en el campo que correspondía. Y después era el paquete protocolo transporte, bueno, este paquete que transportaba, en este caso, bueno, yo puse IP, pero en realidad lo que está transportando es lo que va hacia las capas superiores. Esta fue la pregunta que más me mandaron por correo. ¿Qué es lo que va a transportar ese paquete? Y ese paquete lo que más va a transportar es TCP y HTTP. O sea, transporta las dos cosas, ¿sí? Transporta TCP y transporta HTTP. En este caso es justamente el protocolo de capa 4 y el protocolo de capa 3. Eso es lo que está transportando. Y por otro lado, bueno, tengo los datos que estoy transportando, que decíamos que podían ser datos sensibles, ¿sí? Y por último, el análisis a realizar con respecto a los datos específicos. A ver, profe, una consulta. El segundo dato de la primera palabra me parece que José Sánchez dijo que el largo se pone en cantidad de palabras, no en bytes. La cantidad de palabras, ¿qué segundo dato? A ver, el segundo dato, el de 20, ¿sí? Son bytes, ¿sí? Ahí lo vemos. Longitud de cabecera, longitud del encabezado IP de todo, ¿sí? Es en cantidad de bytes, no de palabras. Normalmente uno habla de palabras, ¿sí? Pero no, acá es 20. Si no, serían 20 palabras. No, ahí debe haber alguna confusión entonces. ¿Sí? Es que es correcto, lo muestra como bytes, ¿sí? Son bytes. Bueno, no sean problemas, yo después lo aclaro con Cecilia, a ver cómo lo planteo, a lo mejor es la interpretación que han tomado ustedes. Si no, tendríamos 20 palabras de 32 bits y sería complicado, porque una palabra es los 32 bits de esto, ¿sí? Por eso lo pongo así, ¿sí? Sería un problema si son 20 de 32, porque estaríamos hablando de una cantidad terrible, ¿sí? La cabecera son 20 bytes, ¿sí? Ese es el tamaño que tiene normalmente la cabecera. Es la cantidad de 4 bytes, pero por eso va en un 5. Ah, bueno, está bien. Bueno, por eso. Digamos, a ver, a ustedes capaz que en la teoría sí, uno puede decir que son 5 palabras. Esa es la cabecera, ¿sí? Pero es lo mismo, 20 bytes o 5 palabras de 32 bits, estamos hablando de lo mismo. Es una cuestión de conversión,
¿sí? Es lo mismo que me pongas acá el hexadecimal o me pongas el decimal o me pongas el binario. Digamos, el resultado sería lo mismo. Yo te estoy mostrando lo que muestra justamente el paquete en la captura. Vos no vas a ver cantidad de palabras. Normalmente lo que siempre ves es esto que es el tamaño, ¿sí? Espero haber contestado eso. No sean problemas, digamos, pero en un trabajo práctico son cantidad de bytes, eso sería lo correcto. Otra pregunta, a ver, ¿por qué en el header checksum dice validation disabled? ¿Dónde estás parado? Me mataste. ¿En dónde estarías parado, Gaspar? Ah, estarás parado en el Wireshark. A ver, decís, ¿por qué en el checksum? En el checksum, eh, eh, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Decime, orientame dónde estás parado para ubicarlo yo en el checksum, pero ¿en dónde? ¿En la trama? ¿En el frame? ¿Lo tenés parado? A ver, estoy buscando lo que nos está planteando ahí, el checksum. Ah, el header, digamos, el tema del... Bueno, no, eso habría que ver. La verdad que ahí no sé qué información te está tirando WhatsApp. ¿Por qué te dice validation disable? Puede ser por lo que justamente has quitado el preámbulo y demás, entonces no tiene los cálculos necesarios, ¿sí? Habría que ver, digamos, no sé, digamos, no, te queda para averiguarlo, a ver por qué plantea que él no está haciendo la validación en este caso, por qué la tiene deshabilitada, ¿sí? O por qué está planteando eso, ¿no? Hay que ver la causa en esto. Esto puede ser justamente por el tema de que WhatsApp no te captura todo, ¿no? Entonces, no hace el checksum, no hace el checksum WhatsApp, ¿sí? Eso puede ser. Probablemente hasta sean opciones de validación que puedas hacer. No tiene nada que ver con, por lo menos no con seguridad, tiene que ver con la forma en que captura WhatsApp. WhatsApp es una herramienta potentísima y tiene mil de variables de configuración, así que acá van a encontrarse un montón de cosas que por ahí no las sepan y bueno, hay que ponerse a averiguar. Además de los filtros, que pueden filtrar, algo muy interesante que tiene esta parte de los filtros, ¿sí? Donde uno puede filtrar cuando haga una captura, pero si se fijan, las expresiones, fíjense la cantidad de filtros que tiene. O sea, es increíble la cantidad de cosas que pueden hacer. Es una herramienta muy potente, muy buena. Bueno, el análisis con respecto al tema de la trama. Esta era un poco más de cálculo, como yo les dije antes. ¿Cuál es la diferencia de la longitud total del paquete IP con la trama de Ethernet 2? Yo le había dicho 642 menos los 628 igual a 14, que era lo que habíamos planteado antes, que era porque quitábamos el preámbulo y quitábamos ¿cómo se llama? El CRC, ¿sí? Entonces de ahí sale ese cálculo que se hizo en ese momento. No se hagan problemas si esto no salió como está acá, ¿sí? Después, de última, yo lo publicaré o ya vemos cómo lo realizamos. Lo que me interesaba es que sepan dónde encontrar datos, ¿sí? En el Wireshark. El objetivo de este práctico iba más hacia ese lado, ¿sí? A que sepan leer el Wireshark, a que sepan sacarlos, traer los datos de Wireshark y en este caso colocarlo en una actividad como para que a mí me quede que la actividad la han desarrollado y han estado haciendo las extracciones, ¿sí? Bueno, este práctico no tenía ningún nivel de complejidad, la verdad que no tenía más que el tema de análisis con respecto a un analizador de paquetes. Bueno, en este caso, yo ya hoy no les voy a dar otra actividad, yo doy hoy por concluido, digamos, los temas que íbamos a ver. Lo que más nos interesaba era que ustedes vieran el tema del trabajo práctico integrador, si surgían dudas ahí también. Y por otro lado, esperar también a que Cecilia, bueno, dé la clase que sigue, que ya van a ver seguramente toda la parte de subredes, subnetting, donde ya vamos a comenzar a trabajar sobre eso, ¿sí? Bueno, preguntas o alguna duda o consulta que quieran hacer. Bueno,
Bueno, entonces, si en este caso ya no tenemos más dudas y no hay ninguna consulta, los dejo liberados. Eh, Así que, bueno, que tengan muy buena semana y, bueno, a medida que tengan dudas del trabajo práctico integrador, vayan enviando los mails, y vamos viendo en las siguientes clases de dedicarle un tiempito para generalizar las dudas que por ahí sean particulares, que pueden ser útiles para el resto también.